Miradas latinoamericanas: el largo camino al voto femenino en Chile, 1875-1952. Introducción y contexto. Bienvenidos a este análisis para el curso de Geografía y Género. Hoy exploraremos un hito fundacional en la historia política chilena, la obtención del voto femenino. Más que una simple reforma legal, este fue un proceso de casi 80 años, marcado por una lucha doble, por el derecho cívico y por la emancipación social integral de la mujer. Nos centraremos en tres ejes: la línea de tiempo escalonada, las barreras sociopolíticas que se debieron sortear y la mirada latinoamericana que sitúa a Chile en el contexto regional de estas demandas. Los cimientos y el veto legal. Los primeros ecos del sufragismo chileno se escucharon en el siglo XIX. En 1875, un vacío legal permitió que algunas mujeres, como Domitila Silva, intentaran inscribirse en los registros electorales. Sin embargo, el Estado reaccionó rápidamente, consolidando la discriminación legal. La Ley Electoral de 1884, en su artículo 40, prohibió explícitamente el voto femenino. Artículo 40. No serán inscritos aun cuando reúnan los requisitos enumerados en el artículo anterior. Primero, los que por imposibilidad física o moral no gocen del libre uso de su razón. Octavo, las mujeres y noveno, los eclesiásticos regulares. Ley de Elecciones de 1884. La justificación era profundamente patriarcal. Se argumentaba que la mujer se encontraba sometida al yugo del esposo y que su voto simplemente duplicaría el de su marido. Esta es la primera y más grande barrera que el movimiento tuvo que desmantelar, la de la subordinación civil y legal. Antes de la política, la lucha se centró en la educación. Figuras como Amanda Labarca e intelectuales de principios del siglo XX impulsaron la participación femenina en la esfera pública, preparando el terreno para la demanda política. La articulación y la lucha integral, el MEMCH. El movimiento sufragista chileno se caracteriza formalmente con la fundación en 1935 del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, el MEMCH, liderado por figuras como la abogada Elena Cafarena y la escritora Marta Vergara. El MEMCH adoptó una perspectiva de emancipación integral. Es crucial para nuestra mirada de género y geografía entender que el MEMCH no se limitó al voto. Sus demandas incluían la igualdad jurídica, el acceso paritario al mercado laboral y, de forma más radical para la época, demandas de salud reproductiva como el control de natalidad y el divorcio. La geografía de la lucha fue fundamental. El MEMCH se expandió a lo largo del país, desde Arica hasta Magallanes, coordinándose a través de ferrocarriles y telégrafos, demostrando que la demanda por el sufragio era un clamor nacional y no solo santiaguino. Esta presión transversal dio su primer fruto en 1934 con la ley número 5357. Esta ley concedió el sufragio femenino, pero con una restricción clave: solo para las elecciones municipales. Esta segmentación fue una barrera política sutil. Se consideró que el gobierno municipal, al ser local, era una extensión de los asuntos, comillas, domésticos, y por lo tanto apropiado para la mujer. No fue hasta 1945 que las mujeres votaron por primera vez en comicios municipales. La victoria plena y la línea de tiempo. La lucha por el voto pleno, es decir, para las elecciones parlamentarias y presidenciales, se intensificó. La clase política, inicialmente reticente, comenzó a ceder ante la presión y el contexto internacional. El triunfo final llegó el 8 de enero de 1949. Bajo el gobierno de Gabriel González Videla se promulgó la ley número 9292, que estableció el sufragio femenino pleno. Chile finalmente reconocía a las mujeres como ciudadanas completas. No obstante, el ejercicio de este derecho no fue inmediato.
La primera vez que las mujeres chilenas votaron por una elección presidencial fue en 1952, donde fue electo don Carlos Ibáñez del Campo. En este primer ejercicio representaron un 32% de los votantes, una cifra que crecería sostenidamente. En resumen, el camino chileno fue largo y gradual, una estrategia de paso a paso, que difiere de la obtención más temprana del voto en otros países latinoamericanos, como Ecuador, 1929, o Uruguay, 1932. Barreras y desafíos. Mirada latinoamericana. Repasemos las principales barreras y desafíos enfrentados. 1. La barrera legal de 1884, que anuló los primeros intentos. 2. La barrera de la segmentación de 1934, que las relegó primero a lo local. 3. La resistencia ideológica de los partidos conservadores que temían la, comillas, manipulación del voto femenino por la Iglesia. El gran desafío del MEMC fue mantener su agenda amplia, emancipación integral, mientras negociaban el derecho político. La victoria de 1949 fue un triunfo de la ciudadanía política, pero dejó pendientes muchas de las demandas sociales y jurídicas que buscaban la emancipación total. La mirada latinoamericana. En el contexto regional, Chile se ubica en un punto medio. Fue más tardío que Uruguay o Ecuador, pero anterior a países como México, 1953, o Perú, 1955. Esta línea de tiempo nos muestra que la geografía y el género interactúan. La lucha fue un fenómeno global, pero cada país renegoció la ciudadanía femenina según sus propias estructuras políticas y culturas patriarcales. Conclusión y legado. El 8 de enero de 1949 no fue el final, sino un punto de partida. Permitió a las mujeres como Inés Enríquez Froden, primera diputada, y María de la Cruz, primera senadora, llegar al Congreso, transformando permanentemente el paisaje político nacional. La historia del sufragio femenino en Chile es la historia de cómo la organización y la perseverancia lograron reformar no solo una ley, sino el concepto mismo de quién tiene derecho a gobernar y a habitar plenamente la geografía de la nación. Agradecemos su atención en este video. A continuación, dejamos la bibliografía utilizada.